Bueno, final del partido. Empató Platense frente a Boca, un Platense que había arrancado ganando 1-0 con un gol de Retamar, que había tenido bastante no, que había tenido tres jugadas claras de gol que fueron muy bien detenidas por Montero, por el arquero de Boca, que tuvo una jugada, una actuación bastante sólida, porque en el gol la verdad que no tiene mucho que hacer. Y en el gol que le anulan a Platense tampoco tenía nada que hacer porque Jiménez la había definido muy bien. Gol que todavía no sé por qué lo anularon. En realidad le cobran una mano, la famosa mano por inmediatez, la cual dice que si un jugador previo a hacer el gol en la jugada toca la pelota con la mano, el gol se anula. Ahora, yo vi todas las repeticiones que pasaron en el partido, a la mano no la veo. Y previo a la mano de Jiménez hay una mano de Gorosito. No la cobraron. Anularon el gol. Nadie fue a ver la mano de Gorosito. Y después de eso, Boca reaccionó. O sea, en realidad Boca nunca sintió el golpe del primer gol, sino que siguió buscando, intentando. Con el ingreso de Merentiel, Boca encontró mejor y mayor claridad en el frente de ataque, con Flores bien tirado a la derecha, con Aranda tirado de enganche, con Merentiel jugando de 9 y con Villa por izquierda en ese momento. Boca empezó a tener mayor jugada de peligro, empezó a combinar mejor en el frente de ataque y después Ascalíbar creció en lo que mejor sabe hacer, que es llegar al área y genera peligro, sumando un hombre ahí que no tiene marca, porque el hecho de que él llegue desde la mitad de la cancha al área, llega sin marca, entonces es su mayor virtud. De hecho, cuando en el primer tiempo Boca jugó sin un 9, Ascalíbar tuvo un partido muy flojo. Entonces Ascalíbar sí o sí juega mejor cuando su función se remite simplemente a hacer eso, que es su mayor virtud en realidad. Después con la pelota, sí, es un jugador que no te que por lo general no te erra un pase, pero no te mete un pase entre líneas o no se te saca un hombre de encima con la pelota en los pies, porque no es su mayor virtud. Él se destaca por tener una muy buena visión en encontrar el hueco a la hora de pisar el área y en tener ese olfato de gol que incluso muchas veces lo hace mejor que un delantero. Pero bueno, Boca en relación al partido contra Recoleta por Copa Sudamericana, metió dos cambios y arrancó con Montero. Un Montero que tuvo un muy buen partido, que en la del gol, como decía, no tuvo mucho que hacer. Si bien yo señalaba en la transmisión del partido que es un arquero pesado, que cuando inclina el cuerpo para un lado ya es muy difícil de que se reposicione y cambie la orientación de su cuerpo para atajar, pero bueno, tampoco se le puede atribuir responsabilidad en el gol. La realidad es que Retamar también define muy bien. De ahí Lozano por derecha, Di Lolo y Pellegrino en la saga central y Blanco por izquierda. De las sagas de las líneas defensivas, si bien Lozano queda marcado en el gol porque él es el que se la lleva la pelota y Retamar se la quita. Yo siento que Lozano en el primer tiempo
fue de lo mejor de Boca e incluso cuando salió no salió por un bajo rendimiento, sino que salió porque sintió ahí cierta molestia física y pidió el cambio. Pero no jugó un mal partido, jugó un muy buen partido, un partido de 6-7 puntos. En el primer tiempo atacó mucho, fue el que más atacó porque incluso Flores en eso de alternar la zona delantera o alternar la posición del 9 con Aranda, la verdad que se perdió. No, no se lo vio lúcido, no se lo vio lúcido, sino que más bien le costó y Lozano sí, atacó muchísimo más y se hizo mucho más responsable por esa banda derecha cuando Boca jugó sin un 9. Y lo hizo bien, lo hizo bien, tuvo un remate que la sacó muy bien Cosani, después tuvo varias trepadas y llegadas al fondo en la que tomó buenas decisiones y en la zona defensiva también. Queda marcado en el gol eh, por una mala fortuna ahí en la que él hace un buen retroceso, hace un buen relevo, pero bueno, queda mal posicionado y, y después Retamar se la termina llevando él y termina definiendo muy bien. Entonces, yo creo que Lozano jugó un buen partido. Di Lolo queda marcado para mí también en el primer gol porque él sale a cortar el saque de arco de Cosani, porque recordemos, el gol de Platense nace de un saque de arco de Cosani que la peina Jiménez, si mal no recuerdo, la peina Jiménez. Y Di Lolo sale ahí, sale mal, sale otra vez de tiempo, sale otra vez mal porque no calcula la altura de la pelota, entonces la pelota lo sobre y de ahí la pelota pasa y de ahí es que surge lo de Lozano y Retamar y bueno, queda marcado también ahí. Pellegrino había jugado un buen primer tiempo, pero sale lesionado al final del primer tiempo. De hecho, antes de que finalice el primer tiempo, se agarra la cabeza y pide el cambio, pero bueno, justo termina el partido y después sale en el entretiempo y entra Costa que sigue flojo. Blanco jugó bien, Blanco jugó bien en el primer tiempo, tiró bastantes centros que sin un 9 fueron intrascendentes. Entonces, eh, creo yo que lo que se le puede reclamar es esa falta de lectura. Que está seteado para llegar al final de la cancha y tirar centro, iba a decir sin levantar la cabeza, pero levanta la cabeza. Porque no es que no la levanta la cabeza, la levanta la cabeza y igual elige tirar el centro, no entiendo por qué. Levanta la cabeza al pedo o por reflejo, o igual se nubla y lo termina tirando. Después con el ingreso de Merentiel y el ingreso de Velasco, o sea, cuando sale Villa, Blanco jugó un poquito mejor, se acomodó mejor, pero sí, un partido flojo en realidad. Es un aprobado, pero ahí arañando. Acallibar retomó y levantó en el segundo tiempo. En el primer tiempo pasó desapercibido en esa función que de 8 natural, porque jugó de 8 ahí, con una Aranda, a ver, de 8 sí, de 8 con Delgado por detrás. Eh, yo lo siento que en esa función Acallibar es un jugador que no marca diferencia desde la posición, que no marca diferencia por gambeta o buscando pases entre líneas.
ni tampoco marca la diferencia recuperando pelota. Siento que su mayor virtud es encontrar esos espacios en el área, pero siempre con un 9, o sea, siempre llegando por sorpresa. Y la manera en la que el mediocampista llega por sorpresa es justamente teniendo un 9. Si vos no tenés un 9, no es sorpresa, es tu función llegar. Y el defensor está mucho más atento a esa llegada, entre comillas, por sorpresa, que no terminan siendo sorpresa porque vos no tenés un 9 que llegue ahí, sino que todas tus llegadas terminan siendo, todas las llegadas del equipo terminan siendo justamente de los mediocampistas o de los falsos 9, que terminan siendo generalmente los mediocampistas. Entonces, en esa función, sin un 9 pasa un poco más desapercibida. Eh, la función de Ascalíbar o la virtud de Ascalíbar. Después, si se posiciona bien, si es un jugador que te ayuda o te cumple, o sea, un jugador de rol cuando no tiene esa llegada por sorpresa, sí, es un jugador que te brinda esa función y ese orden táctico, digamos, pero repito, sin un 9 su mayor virtud queda desaprovechada o queda sin influir demasiado en el equipo. Y Delgado jugó muy bien, yo a Paredes lo noté disminuido físicamente. De hecho, si me pongo a hacer memoria del partido que jugó entre semana contra Recoleta por Sudamericana, se lo notó un poco impreciso, un poco disminuido físicamente y, y no me sorprendería que sea por la cantidad de partido. Hoy terminó saliendo pidiendo no, no es que pidió el cambio, pero sí varias veces se tocó ahí el isquio. Entonces, un partido de pared en el que sí, lo noté por debajo de su nivel y impreciso. Ya el tercer partido que lo noto por debajo de su nivel. Obviamente que es un jugador que igual te marca diferencia, es un jugador que igual por lo general no te erra un pase y que si ve un pase entre líneas te lo mete o te lo inventa y te lo crea. Pero aún así, en ese teniendo esa calidad, uno nota una baja en su rendimiento. Y Delgado es un jugador que no te falla nunca. No te falla nunca, Delgado. Hoy jugando mucho más en su posición central con la salida. En el primer tiempo jugó bien, jugó bien, pero en el segundo tiempo jugó mucho mejor. Delgado. En su posición central. Hoy la realidad es que en la zona ofensiva en el primer tiempo a Boca le costó a todos. Y Delgado siguió intentando eso que solía intentar con un 9, pero aún así no lo hizo mal Delgado. Em, pero sí, cuando salió Paredes y él ocupó esa zona central, jugó mejor. Se notó una mejoría sustancial también en su rendimiento. Y de ahí Villa, mamita, lo de Villa, desapercibido totalmente. Hoy lo de Villa, flojo, no se sacó un hombre de encima. No pudo controlar una pelota con control orientado y con ventaja para la jugada. Y la verdad que nada tiene que ver el rendimiento que viene teniendo desde que llegó a Boca con el rendimiento que tuvo con Independiente Rivadavia de Mendoza, en el que hacía de todo en la zona ofensiva y marcaba la diferencia notable en relación a todos los jugadores que había en Independiente.
era amo, dueño y señor de ese frente de ataque y generaba situaciones de goles, hacía los goles y era el jugador que más desequilibrio provocaba. Entonces vos lo ves acá en Boca y uno ve que si no es por izquierda no puede hacer nada y incluso por izquierda tampoco hace mucho. Entonces sorprende el bajo rendimiento de Villa, que no pesó en el partido, que en el primer tiempo cuando o yo esperaba que tome mucha más responsabilidad en ese frente de ataque, teniendo en cuenta que de los tres, si bien Flores en las inferiores por ahí hacía de 9, eh, es el jugador que en la actualidad era quien mejor venía ocupando esa posición. Teniendo en cuenta lo que hacía en Independiente Rivadavia de Mendoza, era el jugador que mejor venía haciendo esas funciones de delantero, de llegar al área, de generar esa profundidad. Pero la realidad es que hoy en Boca su rendimiento es muy flojo, muy flojo. Después de Aranda en un primer tiempo tuvo un primer tiempo bueno, pero un segundo tiempo mucho mejor. Cuando jugó decididamente de enganche, repito, con el ingreso de Merentiel, que fue clave. El ingreso de Merentiel fue importantísimo, más allá del gol, fue por cómo juega Boca. Boca claramente juega mejor cuando tiene un 9. Cuando tiene un 9, cuando tiene alguien que sea esa punta de lanza, el frente de ataque de Boca se ordena mucho mejor, con Flores por izquierda, con Aranda de enganche, con Merentiel entrando, saliendo y rebuscándosela ahí, con Acayíbar pisando mucho más el área. Eh, Boca juega mucho mejor cuando tiene eh, ese 9 ahí. Después entró Merentiel y el nivel de Flores fue mejor, incluso alternando posiciones de derecha y por izquierda también, porque en el segundo tiempo, cuando él se tira por izquierda, en el gol que se era Velasco, la jugada la crea él y es por izquierda, no por derecha. Eh, entonces sí, eh, de un primer tiempo regular, un poco inferior a lo que venía mostrando en todos los partidos que viene teniendo desde que entró por la Copa Argentina. En relación a esos partidos, Flores jugó un primer tiempo un poco más flojo, pero después en el segundo tiempo, sí, el pibe le agarró la pelota, la buscó, generó situaciones y asociaciones ahí con Aranda importantes, generando profundidad, generando desequilibrio, sacándose hombre de encima por derecha y por izquierda, intentando y buscando profundidades y generando, por ejemplo, la jugada que señalaba hace rato de Velasco, que cerró un gol increíble debajo del arco. Entonces sí, tuvo un muy buen partido también Flores y Aranda de un primer tiempo bueno en el que le costó esa función de ser el falso 9 porque alternaba ahí. Eh, de los tres, o sea, de Flores, Villa y Aranda, el que más pisaba la posición del 9 era Aranda. Entonces en el primer tiempo le costó, porque bueno, a ver, Aranda es el que crea juego en Boca. Y si él es el que arranca en la posición para definir, ¿quién es el que crea juego en Boca? Villa ya te decía, desaparecido. Flores le costó ahí esa posición, porque alternaba también ahí la posición de 9 con Aranda. Entonces fue un primer tiempo de Aranda, sí, un poco desaparecido o menos influyente por el hecho de que no había quien le haga llegar la pelota o por el hecho de que su mayor virtud es jugar por detrás del 9 y se de enganche, sacarse hombre de encima y poner pelota profunda o tirarle pase, por ejemplo, la jugada del gol.
Es una jugada en la que él se la crea sola. Se saca un hombre de encima, le tira el pase a Kashiber que pica muy bien, atacando una zona por sorpresa y se la baja para Merentiel, que se toma un tiempo para definir y define muy bien Merentiel. Entonces, sí, no lo hizo mal, pero lo hizo notablemente mucho mejor cuando jugó con un delantero más. Cuando él se retrasó, cuando él jugó de enganche. Y de ahí, bueno, entró Merentiel. En Boca entró. En Boca entró Merentiel. Entró Gorosito, entró Costa y entró Velasco. Gorosito, Costa y. Gorosito, Costa entraron por lesión. O sea, porque salió lesionado Pellegrini, porque salió lesionado Lescano. Y jugaron bien, jugaron bien. Gorosito entró y tuvo ahí una jugada de gol que reventó el travesaño. Tuvo dos o tres pasajes al ataque que lo hizo bastante bien. En situaciones defensivas también, cuando entró no sufrió demasiado. Si bien en la jugada del gol o en el gol que le anulan a Platense se la hacen a él y hay una mano en la que para mí, si bien le cobra la mano, le anula el gol a Platense por una mano de Jiménez en la que para mí es dudosa, yo todavía no la veo y hay una mano previa que es de Gorosito, pero no la cobran porque es interpretativo, ponele. Ponele, no, esa mano es interpretación. La de Jiménez, si hay, en teoría tiene que ser cobrada porque es una mano por inmediate. Mano que repito, yo no la veo. Pero bueno, en esa jugada de gol anulado se la hacen a Gorosito. Pero bueno, si no vale, no pasó. Entonces, defensivamente no sufrió, porque no sufrió. Y en ataque tuvo dos o tres desbordes interesantes y el remate en el travesaño que fue muy bueno y que no entró por esas cosas de la vida. Después Costa entró flojo, Velasco entró y cerró un gol frente al arco y no la tocó mucho, pero intentó por momento bajó a buscar a la pelota para hacer entre comillas esa posición de enganche que no la hace bien, sino que la hace mejor Aranda. Pero bueno, alterna, porque bueno, juega suelto por ahí, o tiene esa costumbre de por ahí retrasarse y pedir la pelota y no jugar tanto por izquierda o anclado en esa zona como lo hace Villa. Pero, pero jugó bien y, y cerró esa jugada del gol que si le hacía uno íbamos a decir Velasco jugó bien, pero bueno, no jugó mal, no jugó mal. Entró al minuto 74, tampoco tuvo mucho tiempo, pero no lo hizo mal. Y Merentiel entró y jugó muy bien. Merentiel entró y buscó diagonales, se retrasó para atrás, hizo el gol. Tuvo otra jugada en la que Cosani le saca una pelota muy buena debajo del arco, saliendo la tora muy rápido y evitándole el gol. Pero jugó muy bien, jugó un partidazo Merentiel. Otra vez entra y es clave, otra vez juega y genera peligro en realidad porque viene jugando de titular, no que entre, sino que juega de titular. En esta vez le tocó entrar desde el banco y desde que entró marcó diferencia, lo hizo bien, fue clave, ordenó la zona ofensiva de Boca y generó o le dio ese orden para que los pibes se luzcan y empiecen a generar la diferencia que nos tiene o nos viene eh, desluciendo o luciendo
desde que está desde que está Arruabarrena. Entonces Boca sí termina sacando un muy buen empate con situaciones en las que por ahí tuvo para llevarse el partido, pero situaciones en las que también tuvo para perderlo si no hubiese sido para Montero. La realidad es que fue un partido bastante parejo, donde ambos equipos tuvieron situaciones para llevarse el partido, donde Boca tuvo un poco más la pelota, donde Boca para mí fue beneficiado por el árbitro. Y hay que ver ahora el parte médico, cómo evalúan o cómo evolucionan o qué dicen también desde Boca con los jugadores que salieron tocados. Pellegrino, Lozano, Paredes. Entonces, bueno, final del partido, Boca empató 1-1. Y este fue el análisis en caliente de Platense 1, Boca 1. Un Boca que viene de ganar muy bien por Sudamericana, que acumula 5 partidos sin conocer la derrota, y un Platense que viene en levantada y que viene jugando mejor de que está, bueno, es el segundo partido de Palermo, pero se ve una mejoría en el plantel, se ve un equipo que tiene mejor la pelota, que sabe mejor a lo que juega, que es inteligente, que tiene buen pie y que es punzante cuando ataca. Con Coquimbo tuvo un muy buen partido y hoy contra Boca también tuvo un buen partido. No lo ganó porque Montero tuvo una muy buena actuación, atacando tres pelotas muy buenas que iban, que, que, que si no fuese por la intervención de Montero eran goles, y por una jugada del árbitro o por una sanción arbitral en la que yo repito, para mí es cuanto menos cuestionable, muy cuestionable. Entonces, bueno, final del partido, ganó Boca, no ganó Boca, empató Boca de visitante, y nos vemos mañana con el partido de River Argentinos Junior. Veremos con el posible debut de Tiaguito Almada. Y bueno, si llegaste hasta acá, dale like, comenta si coincidís con mi análisis o no, si crees que el ingreso de Merentiel fue clave para que Boca mejore su rendimiento y termine rescatando el empate. Y también decime si estás de acuerdo o no conmigo en el hecho de que fue notablemente favorecido con el arbitraje esta noche Boca. Nos vemos, nos vemos, nos vemos.